Vamos a ir de cero. Vamos a comenzar desde qué es la reforma tributaria, qué servicios, qué áreas involucra. Todo vamos a ir paso a paso con un especialista en el tema que de hecho va a tener en los próximos días una charla organizada directamente por el INA, por el Núcleo de Sector Servicio y Comercio del INA. Y pues se va a desarrollar ahí muchísimos temas y muchas de estas consultas directamente relacionadas con la reforma tributaria. Así que vamos a adelantar, siempre en Pyme Radio de parte del INA, del MEIC y del Sistema de Banca para el Desarrollo tenemos todas esas primicias. Así que para aprovechar el tiempo más adelante, vamos a ir a nuestra cápsula y ya comenzar de lleno con nuestro tema de hoy y nuestros invitados. Conéctese con nosotros. Búsquenos en Facebook como Pyme Radio. Por CRC 89.1 Radio. Sistema de Banca para el Desarrollo presenta Finanzas Empresariales. Buenos días, mi nombre es Michael Ruiz, gerente de negocios de Financiera Decifin. En Decifin tenemos 26 años de acompañar a las pequeñas y medianas empresas. Mensualmente le damos acompañamiento a cerca de 1,000 pequeñas y medianas empresas mediante nuestros diferentes productos. Somos líderes del mercado en descuento de factura. Producto muy importante, pues le permite a las pequeñas y medianas empresas convertir en liquidez sus facturas de ventas. Búsquenos en cualquiera de nuestras sucursales o al 2246-8400. Es momento de que su empresa crezca. El Sistema de Banca para el Desarrollo opera con 42 diferentes operadores financieros públicos y privados del país. Este consejo se lo brindó una entidad operadora de Banca para el Desarrollo. Más información al 2248-1650 en sbdsr.com o en Facebook @SBD Costa Rica. Pyme Radio por CRC 89.1 Radio. 8:05 de la mañana, regresamos a Pyme Radio. Ya les adelantaba, hoy vamos a centrarnos en un tema del cual, reitero, no hay mucha información todavía en medios. De hecho, yo ayer que revisaba un poquitito Google, ¿verdad? Todavía no hay mucha información porque tal vez no se ha aprobado, pero sí es un tema bastante importante que hay que poner sobre la mesa y posiblemente no nos alcanza el programa de hoy. Pero bueno, tenemos siempre a nuestros invitados bastante dispuestos para poder desarrollarlo, para poder regresar, ojalá, y todas las consultas que usted tenga también hacerlas. Como siempre les digo, tenemos un guión, nosotros preparamos algunas consultas, pero si usted tiene alguna, los invitamos desde ya a que nos escriban por medio de nuestro Facebook de Pyme Radio o bien nos escriban en el WhatsApp 8666-8916. Aquí estaremos esperando sus consultas para que también forme parte activa de este programa y sobre todo porque su consulta puede ser la de muchas personas y sea bastante importante para el desarrollo de nuestro programa. Reforma tributaria, vamos a conversar con Cristian Merlos Cuaresma, es un académico del derecho tributario con 15 años de práctica profesional en asuntos tributarios y comerciales. También con Catarina Acosta Quesada, que es del Núcleo de Sector Comercio y Servicios del INA, que siempre nos propone estos temas tan interesantes y nos colabora en todo. Catarina, primero saludarla, muchas gracias por estar acá. Hola, buenos días, gracias a ustedes por el espacio y estamos para servirles. Cristian, también, muy buenos días, gracias por estar acá en Pyme Radio y sobre todo por la disposición de conversar de este tema. Hola, muy buenos días, sí, siempre es un gusto conversar de estos temas y tratar de dar un granito de arena para la discusión nacional. Para comenzar de una vez, porque vieras que se nos va muy rápido el programa, tal vez lo más sencillo, pero más directo y necesario. ¿Qué es la reforma tributaria? Ubicarnos en ese contexto. Bueno, primero que todo me disculpo con los técnicos porque no voy por esta vez no voy a utilizar el lenguaje más técnico, sino de la forma más coloquial posible, para que lo entiendan todos los radioescuchas también. Nosotros en nuestro país tenemos una situación de déficit, y todo el mundo escucha que déficit y déficit. Yo creo que la forma más fácil de explicarlo es hacer un parangón con las finanzas personales. Si una persona está gastando más de lo que está ingresando, cada vez que va a tener que hacer el pago de la tarjeta de crédito, se va a encontrar cada vez más en dificultad para poder hacer el pago de contado de la tarjeta de crédito.
Bueno, es exactamente lo mismo lo que tenemos en nuestro país en este momento. La cantidad de ingresos que tenemos no cubre por sí sola la cantidad de gastos que tenemos. ¿Qué hacemos entonces para solucionar esta situación? Pues pedir prestado. Y el pedir prestado significa pagar intereses. Y el pagar intereses significa que esto es una bolita de nieve que va creciendo y que va creciendo. El actual gobierno, con los 5 días de gobierno que le quedan todavía, se centró para solucionar esta situación, para solucionar este problema, en la idea de aumentar los ingresos. Para aumentar los ingresos hay que hacer un montón de cosas. No solamente hay que cambiar las leyes. Y aquí normalmente la gente piensa en que las leyes son las soluciones a los problemas. Nosotros tenemos un país con una cantidad gigantesca de leyes. Yo siempre le digo a mis alumnos, nosotros en realidad no tenemos un problema de leyes, tenemos más bien quizás un problema de autoridades, porque las autoridades son las que hacen cumplir la ley. La ley mayoritariamente se cumple de forma voluntaria, pero las autoridades tienen que dar ese empujoncito final para que la gente se convenza de que les conviene cumplir con la ley. Bueno, hoy en día lo que tenemos es una situación en la que se necesitan reformar esas leyes. Lo hemos discutido no solo en este gobierno, lo hemos discutido en por lo menos 5 gobiernos para atrás, hemos revisado cualquier cantidad de proyectos de reforma fiscal y ahora nos encontramos con uno más. Este proyecto fiscal que ahorita está ya en conocimiento de la Asamblea y que según el presidente en el discurso que hacía ayer instaba a los diputados a hacer un esfuerzo heroico y patriótico y aprobarlo, lo cual es altamente improbable. Va a tener que ser conocido por los nuevos diputados, que ya de por sí ellos dijeron, nosotros queremos hacer nuestro propio proyecto de reforma y queremos hacer nuestros propios cambios. Bueno, pues este proyecto de reforma que lo que va a hacer es cambiar leyes tributarias. Y cuando digo cambiar leyes tributarias, casualmente va por el lado de, por ejemplo, crear nuevos impuestos o cambiar los impuestos existentes y modificar la estructura tributaria del país. O sea, cómo obtenemos esos ingresos. ¿Con miras a qué? Con miras a obtener más ingresos, eso es clarísimo, porque para ellos la solución hasta este momento ha sido, bueno, si no nos alcanza, necesitamos recaudar más. Y el problema no está tanto en recaudar más y en generar más ingresos, sino que el dinero de esos ingresos, ellos dicen, bueno, ya lo tenemos, pero está en los bolsillos de nuestros ciudadanos. Y ahora necesitamos sacarlo de los bolsillos de los ciudadanos y para eso es casualmente que se busca un proyecto de reforma fiscal para darle autoridad, para darle legitimidad, para darle mecanismos al gobierno para poder cobrar más impuestos. De eso se trata. Hay, como decía al principio, mucho desconocimiento, ¿verdad? Y tal vez por este mismo tema. Y todavía ayer y el propio primero, hablando los diputados, pues también iba a ser una de las prioridades, ¿verdad? Pero bueno, exactamente comenzamos de cero, entonces mientras lo conocen y todo el mundo, ¿verdad? Vamos a ver qué tanto se pueden poner de acuerdo tan rápido. ¿Qué servicios o qué áreas van a estar implicadas en este tema? O sea, ¿qué servicios van a creárseles nuevos intereses, nuevos impuestos, perdón, o a qué se les va a modificar, a cuáles, ¿verdad? ¿A cuáles servicios y áreas? En realidad, no se puede decir todavía a ciencia cierta. Yo le digo, por ejemplo, yo en lo personal he dado seminarios sobre ya por lo menos 3 proyectos de reforma fiscal que decíamos, bueno, ya va a venir IVA y va a venir en estos términos y la nueva ley va a decir esto y esto y esto. Y al final el seminario terminó en medio seminario de decir, ay, qué pena, se cayó el proyecto de reforma fiscal. ¿Qué van a sacar estos actuales diputados? No lo sabemos, en especial porque todavía no conocemos la dinámica de esta nueva Asamblea Legislativa, o tanto desde la perspectiva técnica como de la perspectiva estrictamente política, porque aquí hay algo que aclarar. Los técnicos sí sabemos qué son las cosas que se tienen que cambiar. Yo soy miembro de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Abogados y cada vez que nos preguntan en la comisión, que habemos un montón de abogados que no somos socios entre nosotros, sino simplemente somos todos abogados tributaristas, todos estamos mayoritariamente de acuerdo en qué son las cosas que hay que cambiar. Si nos preguntaran a nosotros, nosotros les decimos, cambie esto, esto, esto y esto, y haga esto y esto y esto de esta manera. El problema es que una vez que eso entra a la Asamblea Legislativa, en la dinámica política de la Asamblea Legislativa puede salir cualquier cosa. Ahora, de las cosas que más o menos sabe uno que existe consenso y creemos que existe también consenso político y que pareciera que esta Asamblea podría también ir por esa línea, está el IVA, que es uno de los proyectos más famosos y más nombrados hasta este momento. El IVA significa convertir nuestro actual impuesto general sobre las ventas, el del 13%, para hacerlo más coloquial todavía, en un IVA, un impuesto sobre el valor agregado.
el impuesto sobre el valor agregado implica que en cada fase de producción, de comercialización, de industrialización, de cualquier tipo de productos y ahora servicios, se cobre un impuesto sobre la parte de valor que se agrega. Por ejemplo, si yo agarro materia prima, la industrializo y la convierto en un producto, ya ahí agregué valor al convertirla. Ese convertirlo va a estar grabado, pero no para mí, que soy el industrial, sino para el consumidor final. Pero para que llegue al consumidor final va a haber otra frase, que es la de comercialización. Quien comercializa, quien distribuye, también está agregando valor y eso también hay que cobrarlo. Entonces, al final de cuentas, así como sucede ahorita en nuestro impuesto general sobre las ventas, el consumidor es al final quien paga el impuesto, porque él, el 13% del impuesto se lo tiene que literalmente asumir, ¿no? Si él lo asume, él está pagando ese impuesto, es su capacidad contributiva la que se está grabando. Bueno, en el impuesto sobre el valor agregado, en el IVA, va a suceder lo mismo, pero respecto a más cosas. Hoy en día el impuesto general sobre las ventas está en términos de gravar todas las mercancías, salvo unas cuantas que se excluyen ahí por razones específicas, y algunos muy puntuales servicios. Por ejemplo, por servicios le digo, yo soy abogado, ¿no? Yo doy un servicio cada vez que un cliente tiene un problema y necesita una solución, ese es mi trabajo. Entonces, ese servicio que yo le doy a mi cliente no está grabado con impuesto general sobre las ventas. Con el impuesto sobre el valor agregado, típicamente sí va a estar grabado. Y eso implica no solo que mi cliente va a tener que pagar el impuesto sobre el valor agregado sobre ese servicio, sobre el valor del servicio, sino que además yo también, como abogado, voy a entrar dentro de la dinámica de impuestos sobre el valor agregado, porque yo tengo que cobrar el impuesto, tengo que entregarlo al fisco y tengo que recaudar también de lo que corresponde cuando yo hago mis compras y demás. Hay toda una dinámica de créditos y débitos en la que yo en este momento no formo parte. Yo no estoy recaudando ese impuesto para el Estado. Y a partir del momento en que entre IVA, típicamente estamos viendo que todos los servicios, incluidos todos aquellos que en este momento no están grabados, van a estar grabados y van a entrar en la dinámica. Ya no solo que el consumidor va a tener que pagar, sino que quienes brindamos el servicio tenemos que recaudar, que considerar créditos y débitos, que hacer cálculos, que hacer declaraciones y demás. Eso más o menos implica lastimosamente un aumento en el costo de los servicios para los consumidores y en el costo de la prestación de servicios para los prestadores de servicios, porque ahora tenemos que hacer cosas que antes no hacíamos. Es un poco el tema, por ejemplo, de ventas y de IVA, y además de eso hay que realizar también cambios en renta. Típicamente vamos a tener que cambiar también el esquema que tenemos actualmente de renta, de las cosas que se han dicho, por ejemplo, hasta este momento, no lo sabemos, por ejemplo, don Otón era uno que defendía el tema de aumentar los escalones de gravamen a los impuestos al salario, por ejemplo. No sabemos si va a suceder o no. Típicamente uno se esperaría, bueno, ellos están y necesitan sacarnos la plata del bolsillo de alguna manera. Bueno, una de las formas más efectivas, porque es un impuesto directo, es el impuesto sobre la renta. ¿Cómo saco yo el dinero del bolsillo de los costarricenses? Con un impuesto de la renta mejorado. Es un upgrade en el impuesto sobre la renta. ¿Y cómo hago el upgrade? Cobrando más cosas, o cobrando más escalones, o aumentando las tarifas. ¿Qué va a salir en este momento de la Asamblea Legislativa? No lo sabemos. ¿Cuáles son las tendencias? Sí las sabemos. Va a haber una afectación del impuesto general sobre las ventas hacia IVA, va a haber afectaciones del impuesto sobre la renta y no sabemos si puede también incluso pensarse en imposición del patrimonio, que en este momento no existe. Vamos por buen camino. Vamos bastante claro el tema de que mucha gente lo cree como un tabú y mejor no le pongo mucha atención y vemos a ver qué pasa cuando ya se apruebe. Hay que empezar a comenzar a entenderlo desde ya, aunque no sabemos las condiciones reales en las que se va a aprobar si se aprueba en algún momento. Estamos hablando de la reforma tributaria con Cristian Merlos Cuaresma, un académico del derecho tributario con 15 años de práctica profesional, además de Catarina Acosta, que es parte o miembro del núcleo del sector comercio y servicios del INA, que por cierto están preparando ya una charla que más adelante vamos a tener detalles de esto. Vamos a una pausa rapidita y regresamos porque el tema está bastante interesante y tenemos que aprovechar al máximo nuestros invitados. Ya regresamos. Dime Radio, aquí creemos en sus ideas. Por CRC 89.1 Radio. Señor empresario, el INA está realizando un estudio de identificación de necesidades de capacitación y formación profesional. En esta etapa, investiga las necesidades en las especialidades de comercio y servicios, industria gráfica y salud,
cultura y artesanía. Esta investigación incluye llamadas telefónicas o visitas cara a cara por parte de encuestadores debidamente identificados. Periodo del estudio del 12 de marzo al 20 de junio. Se les solicita su colaboración para responder adecuadamente a sus necesidades. El INA se prepara por el bien del país. INA, la llave del progreso. El periodismo serio de La Lupa te acompaña ahora de lunes a viernes a las 11 de la mañana. La Lupa se consolida como la mejor opción en periodismo radiofónico en entrevistas, análisis, investigación y novedades. Le llevamos el pulso a la actualidad, ahora en el horario de las 11 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. La Lupa, tu mejor opción en CRC 89.1 Radio. El INA es una llave tecnológica. Y con ella puedo crecer, emprender, innovar, triunfar. Porque el INA, más que razones, son buenas acciones. Radio, le acompañamos en su camino al éxito. Por CRC 89.1 Radio. 8:19 de la mañana, continuamos, estamos hablando de la reforma tributaria, un tema que ha estado en Asamblea Legislativa desde hace varios gobiernos, todavía no se ha aprobado, no sabemos si se va a aprobar, ojalá, pero ¿qué es verdaderamente? Ya Cristian Merlos nos aclaró un poco el tema en palabras muy coloquiales que de verdad tenemos que entender. Pero, Cristian, ¿por qué es necesaria? Ya usted nos decía por qué surgió, por qué se planteó hace algunos años. Ahorita, en el contexto actual de Costa Rica, ¿por qué es necesaria una reforma fiscal? Bueno, es una cuestión de finanzas y es una cuestión básica y elemental, ¿no? Hay un cierto nivel y un cierto balance entre ingresos y gastos que debe de poder sostenerse por sí mismo. En el momento en que ese balance se pierde, por ejemplo, si lo perdiéramos en una empresa, por ejemplo, una pyme, tiene más gastos que ingresos, esa pyme va dirigida hacia la quiebra, ¿no? Pues eso mismo sucede con los países. Nosotros cada vez más nos arriesgamos a tener calificaciones de país peores. Una calificación de país peor significa que el próximo prestamista nos va a decir, sí, yo le presto para cubrir sus gastos, para que pueda pagar salarios. Recuerdan que hace poquito tuvimos una situación en donde el presidente decía, ay, qué pena, no hay dinero para pagar salarios, sí, pero ya casi nos prestan, ¿verdad? Sí. Bueno, ese ya casi nos prestan, así, contra la pared, contra el tiempo, contra una situación de urgencia, significa que el prestamista nos va a decir, pero esta vez le voy a cobrar un poquito más caro. Y cada vez que... Claro, y además yo estoy corriendo un riesgo más grande, yo como prestamista tengo derecho a generar un ingreso más grande y unos intereses más altos. Claro. Y eso significa de nuevo que como país tenemos que pagar más y que nos encontramos en una situación peor que la anterior. Si nos empiezan a calificar mal, nos van a prestar dinero, sí, pero con mayores tasas de interés o no nos van a querer prestar dinero, porque hay quienes no prestan dinero a quien tiene una mala calificación de país. Claro. Además de eso, que es insostenible, o sea, no podemos seguir pidiendo prestado para, por ejemplo, pagar salarios, algo tan elemental como el salario mensual de los funcionarios públicos. Entonces, ¿qué pasa si del todo no se aprueba reforma fiscal? Bueno, en este momento nosotros tenemos un crecimiento del déficit fiscal. Cuando, por ejemplo, entró este gobierno, hoy casualmente salía en los periódicos y se decía, y por supuesto también en parte por el informe de ayer a los diputados, nosotros comenzamos en un 5.4% y hoy estamos en un 6.2%, ¿no? Del déficit. En este momento pasamos de un 36% de la producción de deuda a un 49% de la producción deuda. Y estos números son realmente alarmantes porque hay una tendencia al alza. Si seguimos con esa tendencia al alza, eso va a significar que como país nos estamos avicinando a una situación de quiebra en una empresa. Los de pymes que nos escuchan saben que esto no se puede sostener. Un negocio, por ejemplo, que tiene pérdidas durante el primer año, uno dice, bueno, todavía el primer año estoy
logrando consolidar mi empresa, acomodando, ¿no? sí. Me estoy acomodando. Si el segundo año usted tiene pérdidas, usted dice... como que está haciendo algo mal, va algo por mal estoy camino. haciendo mal. Y si el tercer año usted tiene pérdidas, usted dice, bueno, esto no es un negocio en realidad, esto es una pérdida de dinero. Bueno, el punto está en que una empresa uno dice, bueno, cierro la empresa, porque esto no produce, ¿no? En un país no se puede. Cerrar, claro. En un país usted no puede cerrar, porque en el momento en que usted cierra, colapsan servicios. Claro. En el momento en que usted no tiene para pagar a los salarios de los empleados públicos, colapsa el país. Los sindicatos van a ser los primeros que van a estar tirados en la calle. El país se detiene, el país se bloquea, no hay más comercio y de nuevo es una bola de nieve, porque cada vez que los sindicatos se tiran a las calles, entonces el comercio se detiene, se bloquea en las calles, ya no se puede exportar, ya no se pueden enviar, ya no, y esto significa que hay todavía menos ingresos, y cada vez que hay menos ingresos se agrava la situación y tenemos menos para pagar, y ahí vamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, tenemos que mejorar la situación. Yo en lo personal, yo no defiendo al gobierno, yo no trabajo para el gobierno. Entonces yo les digo, sí existe necesidad de una reforma fiscal. Ahora bien, también existe necesidad de muchas otras acciones específicas para solucionar el tema del ingreso y del gasto, del desbalance. Porque no es solo tan cómodamente como decir, bueno, hay que aumentar los ingresos. No, perdón. Yo en lo personal, y sé que no es una cosa simple, pero yo en lo personal pienso que además de aumentar el ingreso también hay que revisar el otro componente, el componente del gasto. Sí, a ver, si estamos gastando tanto, preguntémonos. Lo verdaderamente necesario. ¿Y en qué están gastando? Además, ¿en qué se está gastando todo ese dinero? Porque no es poco lo que se gasta. Exactamente. ¿Qué implicaciones va a tener la reforma? Al menos basémonos en lo que está ahorita en asamblea, aunque tenga cambios posiblemente, ¿verdad? Sí, implicaciones dependen mucho de la perspectiva. Por ejemplo, para el ciudadano común, para todos nosotros implica un mayor costo de la vida, lo cual no es poco decir en un país como el nuestro, en donde el costo de la vida ya es de los más altos de toda la región. Que es considerado uno de los más caros de Latinoamérica. De toda Latinoamérica, sí. Bueno, pues va a ser todavía más caro. O sea, agárrense los cinturones porque todavía vamos para más. Para las empresas, ¿qué va a significar? Va a significar un periodo de ajuste a los cambios, en especial, por ejemplo, quien se vea sujeto a aplicación de impuestos que no lo estaba antes y que no tenga la experiencia o el conocimiento necesario para afrontar esos cambios, tendrá que buscar apoyo, tendrá que buscar y capacitarse para poder atender, por ejemplo, quien está en un sector de servicios, el médico que en este momento no paga impuesto general sobre las ventas y que a partir de una reforma pueda tener que empezar a preocuparse por el tema de IVA. Bueno, pues tiene que saber cómo se maneja el IVA, tiene que aprender. El abogado que en este momento está dando servicios no tiene que cobrar IVA y en el momento en que pase reforma va a tener que hacerlo. No solo va a tener que aprender cómo, no solo va a tener que considerarlo dentro de sus tarifas, no solo tendrá que eventualmente hacer ajustes, sino que además también va a tener que tomar las previsiones necesarias para que su contabilidad, si es que tiene una, pueda responder a la situación y pueda solucionar los trámites, porque es que cuando se crean nuevos impuestos o cuando se modifican impuestos, no solo se crea lo que nosotros técnicamente llamamos la obligación material, que es el impuesto, sino que también hay obligaciones accesorias, como por ejemplo declarar. Yo para pagar el impuesto tengo que declarar, y declarar es un trabajito por sí mismo. Declarar significa, yo tengo que saber qué va en cada renglón y cómo determino numéricamente cada uno de esos renglones, y para llegar a ello, eso también implica trabajo, también implica un esfuerzo y un conocimiento que en este momento muchos de ellos no lo tienen. Ahora podemos decirlo, pero todo es malo, o sea, todo parece que va a ser complicado, que va a costar más la vida, no todo es negativo, pasa en todo el resto del mundo. Ahora bien, Catarina los decía mientras estábamos en comerciales, y es cierto, ayer que buscaba información, hablaba en Colombia, hablaba en diferentes partes del mundo, se realiza y se está realizando. Vamos a ver, cada uno de los países tiene que resolver el tema de sus ingresos a su manera, ¿no? Y somos diferentes, por supuesto. Y somos diferentes, por supuesto, también. Nosotros tenemos un estándar de vida en Costa Rica muy alto. Cada vez que uno sale y compara y ve los sistemas tributarios de otros países, uno dice, bueno, sí, el estándar de vida en Costa Rica es muy bueno, el sistema tributario no es tan bueno, la carga tributaria es, y perdónenme todos los que escuchan, porque lo que voy a decir les va a sonar como una barbaridad, la carga tributaria nuestra es baja. Relativamente hablando, a nosotros nos parece carísimo, y créanme, yo cada vez que tengo que pagar algo también pienso en lo caro que es este país. Estoy con los radioescuchas en esto.
Pero sin embargo, si lo comparamos con los niveles de vida que tenemos con otros países, nuestra carga tributaria es relativamente baja. ¿Qué pasa, por ejemplo, en países más desarrollados, en países que tienen un mayor estándar de vida, que normalmente se pagan más impuestos? Y no solo porque las cargas tributarias son más altas, sino porque la efectividad de la recaudación también es mayor. Por ejemplo, nosotros, si nos comparamos a nivel de nuestro continente con países desarrollados, solo dentro de nuestro continente vemos que lidiar, por ejemplo, con la administración tributaria estadounidense respecto de lidiar con la administración tributaria costarricense tiene grandes diferencias. Claro. Por la efectividad que tienen en la recaudación. Si lo vemos con otros continentes, si lo vemos con Europa, por ejemplo, con un nivel de vida altísimo, ¿no? En los países donde hay mejor nivel de vida, normalmente es porque la cosa pública, el tema de la infraestructura, el tema de los servicios, el tema de la salud, de la seguridad, está normalmente financiada por el Estado y está financiada con los ingresos que obtiene de los tributos, y los tributos son mucho más altos. Si, por ejemplo, vemos países nórdicos, si vemos países como Alemania, si vemos países como... Normalmente son países donde se paga muchísimo más impuesto. Claro, también hay que decir, la otra cara de la moneda es que pagan más impuesto y reciben mejores servicios. Sí. Porque si nosotros, por ejemplo, por tomar solo un ejemplo, vemos el tema de los vehículos y de los combustibles. ¿Cuánto pagamos en impuestos cada vez que compramos un vehículo? ¿Cuánto pagamos en impuestos cada vez que vamos a la gasolinera? Y ¿qué obtenemos a cambio de todos esos impuestos que pagamos? Bueno, no sé, yo de camino acá hoy en la carretera yo me lo venía preguntando y yo decía, ¿dónde estará todo lo que yo pago en impuestos? Claro. Lo vemos también, por ejemplo, en decisiones. A veces ni siquiera es cuestión de si están gastando, es cómo lo están gastando. Vean ustedes, por ejemplo, el tema de las ciclovías, ¿no? Sí. Entonces, las ciclovías dicen, a alguien se le ocurre y dice, bueno, entonces vamos a eliminar o la mitad de las calles de San José para crear ciclovías. Entonces, yo que pago impuestos, porque cada vez que pago el marchamo estoy pagando un impuesto al ruedo, y cada vez que pago combustible estoy pagando un impuesto, yo que pago impuestos para que se inviertan en infraestructura, resulta que los impuestos que yo pago se invierten no en infraestructura para mí y para mi vehículo, sino para alguien que no paga impuestos al ruedo, por ejemplo las bicicletas. Y lo vemos además, y uno dice, bueno, pero es que si tuviéramos la ciudad llena de bicicletas, es entendible, es lo necesario, es la forma de... Pero yo cada vez que ando en San José y veo que en la ciclovía no pasa una sola bicicleta, entonces me pregunto, bueno, ¿estamos en un problema de gasto o en un problema de asignaciones, perdonen el francés, pero asignaciones estúpidas del gasto? Sí. Entonces, de nuevo, no solo es cuánto estoy gastando, sino cómo lo estoy gastando, en qué estoy gastando. Lo mismo que no solo la pregunta es cuánto estoy ingresando, sino estoy ingresando todo lo correcto, estoy ingresando de las personas correctas. Porque, por ejemplo, una de las mayores tentaciones cuando se hacen reformas al impuesto sobre la renta es tocar el impuesto al salario. Es muy fácil. Entonces dicen, bueno, pero es que quien gana más tiene que pagar más. Sí, pero está tocando a los asalariados. ¿Por qué no toca a otras personas? ¿Por qué no toca a patrimonios que están ocultos? ¿Por qué no toca a todos? Ahora Catalina también lo decía. Todos conocemos a alguien que no está pagando lo que debería estar pagando. ¿Por qué a esa persona nunca le pasa nada? ¿Por qué la administración tributaria no hace su trabajo y encuentra al que no paga impuestos? No, pero ellos se concentran, por facilidad, en quien sí está pagando. Y le dicen, usted no me está pagando lo que me tendría que estar pagando, yo quiero que me pague más. Y no tocan al que del todo no está pagando, al que está oculto, al que omite su declaración, el que... Bueno, es de nuevo una cuestión de cómo hago mi labor como función pública, cómo yo como administración tributaria cumplo con mi deber. Si me concentro en la vía fácil, entonces lo más fácil es cobrarle a los asalariados, que de todos los meses, antes de pagarle su impuesto, antes de pagarle su salario, le retienen el impuesto. La vía más fácil. Claro. Solucionado el problema, cobrémosle un montón a todos los asalariados y ya, fácil. Pero no es la vía justa, no es lo correcto, no es lo más equitativo. Y un sistema tributario tiene que ser equitativo para que un país pueda salir adelante y pueda sentirse esa justicia social que tanto necesitamos. Sí, hay acciones que posiblemente en un futuro podrían solucionar o ayudar, pero ahorita de momento la cultura costarricense todavía no está para ciertos A eso temas. era a lo que yo iba, ¿verdad? Yo entiendo que hay leyes que se tienen que modificar, que van a ir detrás de lo que está más fácil, ¿verdad? El que es asalariado. Pero también hay que decirle al PYME que está creciendo, desde ya haga las cosas bien. Exacto.
¿verdad? Tenga la cultura de hacer su declaración justa. Y yo sé que es muy utópico pensar que el que no lo hace lo va a empezar a hacer, pero nos va a afectar a todos. A todos por igual. A todos vamos a tener que pagar más impuestos, todos vamos a ver un costo de vida más alto. Entonces también es apelar un poco a la conciencia del empresario costarricense de decir, por favor, hagamos las cosas bien. Va a tener implicaciones para todas, nos guste o no nos guste. Entonces es algo que hay que hacer tarde o temprano. Al inicio de este gobierno, dentro de 2 años o dentro de 4, va a suceder, y entre más se prolongue, creo que el resultado va a ser más duro. Aprovechando este tema, perdón, Cristian, o este mensaje de Catarina de concientización, vamos a ir a una pausa rápidamente y cuando regresamos, irnos más directamente al tema PYME, exactamente, ¿afectará o beneficiará y cómo se tienen que preparar las PYME, las pequeñitas, las que les cuesta un poco más tal vez, las que quieren hacer las cosas bien, con formalización y demás, pero no siempre la ganancia da para tanto? Vamos a hablar de ellas cuando regresemos después de esta pequeña pausa. Opiniones, consultas, recomendaciones. Llame al 2210-6604. Sea parte de PYME Radio. Por CRC 89.1 Radio. Señor empresario, el INA está realizando un estudio de identificación de necesidades de capacitación y formación profesional. En esta etapa, investiga las necesidades en las especialidades de comercio y servicios, industria gráfica y salud, cultura y artesanía. Esta investigación incluye llamadas telefónicas o visitas cara a cara por parte de encuestadores debidamente identificados. Periodo del estudio del 12 de marzo al 20 de junio. Se le solicita su colaboración para responder adecuadamente a sus necesidades. El INA se prepara por el bien del país. INA, la llave del progreso. El periodismo serio de La Lupa te acompaña ahora de lunes a viernes a las 11 de la mañana. La Lupa se consolida como la mejor opción en periodismo radiofónico en entrevistas, análisis, investigación y novedades. Le llevamos el pulso a la actualidad, ahora en el horario de las 11 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. La Lupa, tu mejor opción en CRC 89.1 Radio. El INA es una llave tecnológica. Llave tecnológica. Y con ella puedo Crecer. emprender, Innovar. triunfar. Porque el INA, más que razones, son buenas acciones. PYME Radio, le acompañamos en su camino al éxito. Por CRC 89.1 Radio. De verdad que queremos aprovechar al máximo el tiempo hoy con este tema de reforma tributaria y aprovechar sobre todo a nuestros invitados, Cristian Merlos y también a Catarina, porque la verdad que hay muchas dudas en torno a esto y vamos por muy buen camino, insisto, en comprender el tema, que no es tan complicado, simplemente poner un poco de disposición. Cristian, antes de ir a pausa, le dejaba esa consulta de ya bajarlo, digamos, o ubicarlo en el tema de pymes, de una pequeña y mediana empresa. ¿Cómo podemos verlo, si se puede interpretar de alguna forma, si beneficiará o afectará a estas pymes? Definitivamente les afecta. Beneficiar, en primera instancia. Sí, en primera y en segunda instancia. ¿Cómo les beneficia? Como nos beneficiará a todos, ¿no? Necesitamos un país con unas finanzas públicas más sólidas, en mejores condiciones. Y en ese entendido, todos tenemos la obligación de pagar impuestos, porque los impuestos son el medio de sostener las cargas públicas, ¿no? Y la carga pública es una carga de todos. Eso quizás sí tenemos que entenderlo y tenemos que interiorizarlo. Ahora bien, la pyme, el empresario que está ahí luchando y que todos los días dice, bueno, aquí yo estoy en labor de arroz y frijoles, ¿no? De lucha. ¿Cómo logro sobrevivir, no?
¿Qué tiene que hacer? Lo primero que todo tiene que saber de qué es lo que viene, saber a qué se está enfrentando y cómo enfrentarlo. Y esto es una cuestión de conocimiento. Lo primero que necesitan tener es el conocimiento técnico, porque el tema de los impuestos es un tema es estrictamente técnico. Tienen que saber sobre esto. Quien está haciendo negocios tiene que saber cómo administrar su negocio, y parte de administrar el negocio es lidiar con el tema de impuestos. Yo sé que ello no es fácil, sé que no es gratuito y sé que a veces son mucho tiempo el que se necesita y mucho expertise el que se necesita para poder lidiar completamente con ello, pero por lo menos las bases sí las tiene que tener. Tiene que aprovechar los espacios, por ejemplo el INA les crea espacios de capacitación específicos para que sepan a qué nos estamos enfrentando. Bueno, aproveche esos espacios, entérese, pregunte. Hay un montón de iniciativas y hay un montón de situaciones en las que nosotros les contamos sin ningún problema y sin ningún costo. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Bueno, el de la pyme, el empresario, necesita enterarse bien y prepararse y tomar acciones específicas. Vea, por ejemplo, en este momento tenemos el tema de los comprobantes electrónicos, ¿no? Uh-huh. Yo le lanzo la pregunta aquí a los radioescuchas. ¿Ya todos saben de qué se trata el tema de los comprobantes electrónicos? Quien no pueda responderme afirmativamente, le cuento que tiene un problema. Tiene un problema, ya lo tiene. Porque muchos de nosotros no solo ya teníamos que estar emitiendo comprobantes electrónicos. Quien tenía que estar emitiendo comprobantes electrónicos y no lo está emitiendo, ya tiene un problema ya no solo teórico, sino real y económico. Porque le pueden poner una multa y la multa es dolorosa, por decirlo menos. Y quien no lo sabe todavía, entérese de que a partir del fin de este año, dependiendo del último dígito de su número de cédula, tendrá por fuerza que emitir comprobantes electrónicos, le guste o no, a excepción de los, por ejemplo, los del régimen simplificado. Bueno, y los de servicios ya prácticamente el 1 de mayo ya. Los de servicios prácticamente todos. Ya. Todos tenemos ya que estar emitiendo facturas electrónicas. Si alguien a usted de servicios le da una factura en papel a la antigua, de ya de mayo. Número 1, esa persona tiene un problema porque está emitiendo un comprobante que ya no es válido. Y número 2, quien recibe la factura también tiene un problema porque ese gasto no es deducible. Sea lo que sea que le pagaron por ese servicio, en el momento en que se lo pasen por tributación, y es algo que la gente normalmente no le pone atención. Sí. Entonces, no solo usted como proveedor de servicios tiene que estar enterado de los comprobantes electrónicos, sino también usted como comprador de esos servicios tiene que saberlo, porque si no lo sabe, le van a dar una factura que no sustenta el gasto y que no le permite deducir ese gasto y que le va a afectar en sus finanzas. Todo lo que usted no se pueda deducir significa al final de cuentas que usted va a tener que pagar más impuestos. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que tener? Conocimiento. ¿Qué es lo segundo que tienen que informarse? ¿Qué es lo segundo que tienen que hacer? Tomar medidas específicas. Por ejemplo, y vuelvo sobre el caso de los comprobantes electrónicos. Si usted tiene que emitir comprobantes electrónicos, aspíliese a alguno de los sistemas de comprobantes electrónicos, use el que le da Hacienda, busque una solución y hágalo de una vez. Tienen que moverse. En ese momento, Cris, en asamblea, para quedar todavía más claro, ¿en qué momento está esta reforma? Para decirlo muy coloquialmente, está cruda. Cruda. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a salir del horno de la asamblea? No lo sabemos. Los diputados que entran van a entrar a conocer del proyecto como tal. En este momento el gobierno está instando a que se apruebe lo que ya está ahí. Yo la verdad no le veo ninguna posibilidad real, o sea, me parece hasta iluso lógico, y bueno, no quiero utilizar otros calificativos con el gobierno saliente, pero muy poco serio pretender que los diputados le den pelota en aprobar lo que ya está ahí, máxime que ya ellos han dicho y mencionado que ellos quieren poder revisarlo y verlo con su propia perspectiva, ¿no? Lo cual es lógico. ¿Qué van a emitir ellos? No lo sabemos. ¿Cuál va a ser el trámite? Esperamos que sea un trámite rápido. La presidenta del directorio de la Asamblea Legislativa dijo, bueno, de aquí a 6 meses tenemos reforma fiscal. Que lo van a tomar como prioridad. Sí, esa declaración de prioridad es una declaración importante. Eso significa Asamblea Legislativa entera, en especial por ejemplo, por la conformación del directorio, ¿no? Uno diría, bueno, entonces como que toda Asamblea Legislativa está orientada hacia esa prioridad. Hacia esa prioridad. Además es algo que necesitamos, ya no es una cuestión partidaria, es algo que necesitamos. Ya no es sostenible
La actualmente, alternativa. sí, como estamos, o sea, no es sostenible, es necesaria una reforma tributaria. Y vamos peor. Sí, es necesaria desde hace muchos años, y entre más tardemos, más urgente, ya no solo necesaria, sino además urgente va a ser. Parece ser que esta Asamblea Legislativa lo tiene muy claro, parece ser que están dispuestos a tomar acciones al respecto, parece ser que están dispuestos a realizar una reforma fiscal y probablemente también una reforma de otros temas, como por ejemplo el tema del gasto, porque esto es importante. El gobierno, para solucionar el problema, tiene no solamente que tomar en consideración el aspecto tributario. El aspecto tributario es una rama específica del tema de presupuestos y finanzas públicas, pero el gobierno entero tiene que realizar todo un programa que va mucho más atrás. En la charla que realizaremos en la próxima semana lo explicaremos con más detalle, de toda la política económica. La política tributaria es solo una parte pequeña, ¿no? Pero la política económica del país tiene que ser congruente en todos los aspectos, y hay que modificar una serie de otros temas y tomar acciones en otros temas para poder atender el problema de déficit que tenemos. No pasa, la solución no es mágica. No pasa solo por crear un nuevo impuesto y decir, ya con eso solucionamos todo, porque no alcanza, literalmente no alcanza. Yo escuché, por ejemplo, al ministro de Comunicación actual decir, vea, pero es que si quitamos esto, es muy poquito lo que se afecta. Si quitamos esto otro, es muy poquito lo que se afecta. Si cerramos tales ministerios, podemos cerrar 10 ministerios de los pequeños, pero la afectación es muy poca. Podríamos cerrar, hasta embajadas podríamos cerrar, pero la afectación es muy poca. Sí, perdóneme, señor ministro, pero de poquito en poquito se llena la olla, empezamos a ahorrar. Sí, claro. Sí, algo es. Hay que ahorrar en todo. Entonces, perdón, señor ministro, pero no estoy de acuerdo. Hay que ahorrar en todo, porque no solo es, le voy a cobrar más a usted para pagar lo que no me alcanza. Yo voy a seguir gastando, pero le voy a cobrar más a usted porque es que no me alcanza. Sí, no. Sí. A ver. Pero yo sigo viviendo igual. Exacto. Tranquilo. Gastando igual. Y gastando igual, y a veces haciendo gastos superfluos. Como gobierno, sí. Como Estado, sí. Tenemos que gastar. Hay infraestructura que mantener. Hay infraestructura que crear. Hacer? Por Dios, tenemos que crear infraestructura. Pero además de eso, en las cosas en donde no se tiene que gastar, o en las cosas en donde se debería de gastar mejor, o en las asignaciones inteligentes, por Dios, por favor, asignaciones inteligentes de presupuesto, es algo que, al menos en estos 4 años, hemos echado un poco de menos, y nos gustaría ver que en el próximo gobierno haya inteligencia de fondo. Yo, en lo personal, tengo grandes esperanzas por lo que vi de la conformación del gabinete. Me parece que vienen personas muy capaces. Sí, personas con conocimiento, no solo capaces, sino con conocimiento. Yo podría decir que el actual ministro de Hacienda es una persona muy respetable, pero del conocimiento tributario es menos lo que puedo decir. Yo espero que quienes vienen ahora, por ejemplo la ministra de Hacienda anunciada, me parece que es una persona que tiene mucho conocimiento técnico en la materia, y que además ha tenido que ver muchísimo desde la Contraloría, con todo el procedimiento de presupuesto, y ya no solo de la parte estrictamente tributaria, sino también de lo otro, del tema del gasto. Entonces yo esperaría que haya un direccionamiento más inteligente de la hacienda pública. Y qué lástima, es imposible no pensar en eso, ¿verdad? Después de lo que pasó el primero en la asamblea, como que mucha la prensa y la gente en general hablaba más de cuánto gastaron en un vestido, en un traje entero, ¿verdad? Que verdaderamente lo capacitados que pueden estar, y que promete, al menos eso, una asamblea diferente, con más conocimiento, más preocupada. Para hacer un resumen, un recuento, Cristian, general, ¿qué pasa si se aprueba? ¿Qué pasa si no se aprueba? ¿Qué pasa si se aprueba? Van a haber cambios en el modelo de impuestos actual. Uno de los cambios típicos va a ser, vamos a tener más impuestos en diferentes áreas. Lo más esperable de todo es que pasemos de impuesto general sobre las ventas a IVA. Eso significa que van a estar grabadas con lo que hoy conocemos como un 13%, que incluso podría cambiar y convertirse en una tarifa de impuesto un poco más alta. Por ahí se hablaba incluso hasta de un 15%. Hay cosas que van a estar grabadas que antes no estaban grabadas. Hay servicios que van a estar grabados que antes no estaban grabados. Incluso productos que hoy en día no están grabados, que podrían estar grabados a partir de reforma. También habrán modificaciones, por ejemplo, en renta. Es de esperarse que también haya modificaciones en renta, y podrían haber algunas modificaciones más. Cada una de esas modificaciones significa nuevos impuestos, nuevos cobros y aumento en el costo de la vida para el ciudadano, aumento en los trámites y obligaciones accesorias para los empresarios y para quienes tienen que realizar las declaraciones de impuestos, para todos los contribuyentes como tal. ¿Qué pasa si no se aprueba?
Vamos de mal en peor. Vamos en camino a la quiebra. La quiebra del país. Vamos en camino a la quiebra del país y a realizarlo, a tener un país con costos asociados cada vez más altos, porque de nuevo, esto es una cuestión de políticas integrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la política tributaria es uno de los elementos, pero por ejemplo también está la política monetaria. ¿Qué pasa si no logro tener más ingresos y entonces yo digo, bueno, entonces voy a devaluar un poco la moneda para poder compensar? ¿Y qué pasa cuando yo devalúo la moneda? ¿Qué pasa con el costo de la vida? Aquí todo está interrelacionado, todo está conectado. Si el país va mal, mi negocio va a ir mal. Si el país va mal, mi negocio va mal. Si el país hace devaluaciones de la moneda, eso me afecta. Con el costo Mis de vida. préstamos. Correcto. Sí, en una Costa Rica en la que todos tienen préstamos. Para tener casa, tener carro, tener una vida, hay que tener un préstamo, normal. Eso también, digamos, afecta directamente al empresario y al Claro. ciudadano en general. Exactamente, como a manera ya de conclusión, porque se nos está yendo el tiempo, a las pymes, a nuestro público meta, es infórmese, haga las cosas bien desde la renta para que no lo haga desprevenido, ¿verdad? Esta reforma tributaria, es así, el resumen. Es infórmese, prepárese, tome acciones específicas y tenga cuidado en lo que hace. Uno tiene que ser congruente en la vida. Si usted está haciendo negocios, y ojalá que así sea para todos los que nos escuchan, y está haciendo muy buenos negocios, a mí a veces llegan y me dicen, licenciado, tengo un problema y es que tengo que pagar un montón de impuestos. Yo le digo, bueno, qué dicha que tiene ese problema. Si tiene que pagar un montón de impuestos, quiere decir que está haciendo un montón de negocios y está generando un montón de utilidades, porque el impuesto sobre la renta se cobra solamente sobre utilidades. Prepárese, haga bien las cosas. Si va a realizar una estructura de su negocio como tal, prepárelo bien desde el inicio. Tome las medidas de forma inteligente. Así como le pedimos inteligencia al gobierno en sus decisiones, también usted, señor empresario, sepa si es el momento o no para endeudarse, sepa si es el momento o no para invertir, tenga precaución en las inversiones que está realizando, tenga cuidado en la previsión de los impuestos que eventualmente tendrá que pagar. Planee a largo plazo, no planee solamente para mañana, planee a largo plazo, porque sepa que si ya tiene que pagar impuestos, más adelante va a tener que pagar más. Si ya tiene que cumplir con obligaciones accesorias, más adelante va a tener que cumplir con más obligaciones accesorias. Si ya la administración tributaria está siendo agresiva en el cobro de impuestos, lo que viene le va a dar más facultades a la administración tributaria y más ganas a la administración tributaria de cobrarle impuestos. Y usted, señor empresario, es uno de los que la administración tributaria tiene en la mira para cobrar impuestos, porque usted tiene dinero. Y voy a usar su término, es una bolita ahí de nieve, todo en realidad, porque usted puede decir, bueno, pagué renta, eso quiere decir que tuve ganancias, pero ¿dónde están? No las vi. Pues es parte un poco también de la organización que usted tiene que tener. Ahí están las ganancias, en algo se fueron, en algo están, ¿verdad? Es parte de lo que tienen que poner mucha atención las pymes. Y decía Cristian, hay que informarse. También el INA trabaja en eso, ¿verdad, Catarina? Y es un poco de lo que se va a hablar la próxima semana en una charla de este tema, que lamentablemente ya no hay espacio, pero hay posibilidad de otra, ¿verdad? Exacto. Bueno, este tipo de espacios, agradecerle a Cristian porque desde el año anterior está con nosotros trabajando el tema tributario y siempre nos ha dicho sí, a pesar de las dificultades del tiempo y sabemos que está súper ocupado. Desde hace como un mes, salió en el Facebook del INA, se envió a la lista, a la base de datos que tenemos nosotros desde el proceso de gestión tecnológica del núcleo sector comercio y servicios de las empresas que generalmente nos piden capacitaciones y las que atendemos. Yo envié la invitación exactamente de lo que estamos hablando hoy, qué va a pasar con la reforma tributaria en Costa Rica, las implicaciones que podrían tener, es necesaria, cómo llegamos a la sostenibilidad. Don Cristian nos dijo que sí y la próxima semana tenemos una charla en el Colegio de Periodistas. Con muchísima pena, estamos llenos desde el día 3, después de haber mandado la invitación, pero eso nos llena, nos da muchas ganas de seguir trabajando porque la gente entonces sí está aprovechando los espacios que estamos otorgando para informarse. Y enfocado siempre en pymes y en empresarios. De este tema surge que Cristian después me dice, yo creo que el tema de comprobantes electrónicos no está muy claro, ¿cómo hacemos? Yo le digo, ok, 19 de julio, jueves igual, 19 de julio, estamos todavía, en cuanto a espacio todavía no está decidido, pero la fecha ya está, 19 de julio para que... Julio, exacto, jueves 19 de julio para que la gente lo agende.
vamos a estar conversando de comprobantes electrónicos, ¿verdad? Factura electrónica. Exacto. Bueno, sí, Cristian, el año pasado también me decía, no es solo factura, son comprobantes electrónicos. Sí, es que la gente lo tiene ahorita como, ¿verdad? Sí, el tema factura, para que se ubique. Exacto, ¿verdad? Porque no es solo la factura, sino que ya yo no voy a poder anular una factura y bueno, un montón de temas. Exacto. Entonces, la manera correcta para que todos tengamos la información adecuada es comprobantes electrónicos. 19 de julio, comprobantes electrónicos.